Dejo entonces a nuestra primera invitada a compartir experiencia, que es la profesora Karen Basfifer de la Escuela de Nutrición. Que ya la tengo aquí. Muchas gracias. Lo que les voy a contar hoy día es un proyecto de extensión del cual también hemos sacado algo de investigación, sistematizando esta información y está pronto ya a publicarse. Y les voy a contar la historia al revés, porque si yo hubiese venido a la clase anterior, a la presentación anterior, no tendría que contarles ahora porque habría sido otro el enfoque. Se llama Integración Culinaria, trabajo con mujeres haitianas. Hasta aquí suena bonito. De hecho, muy bonito. Hicimos un programa de integración culinaria para la prevención de malnutrición en niños migrantes haitianos. Y hasta ahora también aquí hay un equipo que hay nutricionistas, aquí está Paola Cáceres, Soledad Reyes, Natalia Llanos, Lorena Iglesias, Javier Araya, Daniela Maturana. Y el caballero que está ahí es un representante de la comunidad con la cual nos vinculamos. ¿Cuál era nuestro objetivo? Contribuir a la disminución de la malnutrición en niños migrantes haitianos o chilenos de padres haitianos por medio de la realización de un programa educativo dirigido a mujeres haitianas de las comunas de Calera Tango, Pedro Aguirre Cerda, que permite la integración culinaria de Chile a Haití, favoreciendo una alimentación saludable, inocua y con pertinencia cultural. Sí, yo lo sigo encontrando bonito, espero que ustedes también. Aunque muestro acá que, si lo podemos ver, el lenguaje está todo en masculino, ¿ya? Así que podemos partir por esa primera observación ex post. ¿Cuáles eran los antecedentes que nos llevaron a hacer este trabajo? Que la población migrante ha aumentado mucho en nuestro país, la población migrante haitiana, y que comenzaron a aparecer datos en el hospital, por ejemplo, Ezequiel González Cortés, de niños con desnutrición primaria, es decir, desnutrición porque no comen, no secundaria a una patología, ¿sí? No porque tenga una fibrosis quística que se desnutrían, sino primaria, por no comer, ¿ya? No comer bien o en la cantidad necesaria. Entonces se observó un 35% de riesgo de desnutrición y un 9% de desnutrición de causa primaria, lo que en nuestro país es muchísimo menos, hasta ahora por lo menos. Y acá viene mi fundamento. Dado el rol de la mujer en la producción y reproducción de la cultura alimentaria, se ha decidido trabajar con estas mujeres haitianas. Ahí voy dejando los antecedentes para que después los analicemos. Este proyecto tenía una etapa de diagnóstico participativo, no íbamos a llegar como expertos a decir, ustedes tienen que comer esto, esto, otro, sino que fuimos, conversamos con las mujeres y recogimos su opinión, sus necesidades, planificamos después un taller donde vinimos acá a la Escuela de Nutrición y cocinamos recetas chilenas que nosotros les proponíamos, que eran baratas, de bajo costo entonces, y que eran fáciles de realizar y que aportaban a la nutrición de las y los niños. Y después un taller donde ellas nos proponían las recetas y ellas mandaban ahí y nosotros cocinábamos sus recetas, ¿sí? Entonces también nos abríamos a conocer su mundo y su cultura culinaria. Después de eso, hicimos un taller, que esto fue post pandemia, así que la última parte del taller de fusión no la logramos hacer. No fue post pandemia, fue post estallido social. El último taller lo hicimos así el viernes, el sábado, no, bueno, pero antes justo del estallido social. La idea es que diseñamos una comida fusión, recetas donde mezclamos su comida con la nuestra, con nuestros ingredientes y asegurándonos que tuvieran los nutrientes críticos para que nuestras niñas y niños se nutrieran de la mejor manera posible. Lo primero que nos encontramos en el diagnóstico participativo, aquí unos datos que les voy a ir contando, que ellas nos decían que sus hombres eran muy machistas, más que lo que habían acá, y que se habían encontrado con la realidad de que acá las mujeres podían salir a trabajar a un trabajo remunerado, y eso comenzó a complicar más la dinámica familiar. Entonces, dentro del diagnóstico participativo, tuvimos algunos antecedentes que nos daban luces de qué estaba pasando con respecto a la perspectiva de género. Y aquí les muestro fotos donde estamos cocinando y acá abajo hay una foto donde están nuestros estudiantes porque tuvimos que improvisar una guardería, porque las mujeres iban con sus hijos, porque dónde los iban a dejar, etcétera, y cuando estábamos con ellos lloraban las guaguas y tratábamos de hablar y no podíamos, entonces improvisamos y después ya hicimos con toda la de la ley una guardería para que los niños estuvieran entretenidos mientras las mujeres cocinaban y ahí estábamos todas cocinando juntas, sus platos, nuestros platos, por supuesto después comimos y todo maravilloso. ¿Qué más les cuento con esto? Ahora, este es el análisis que estoy haciendo ex post. Análisis con perspectiva de género. Dificultades que tuvimos. Primero, los hombres cuestionaron muchísimo que las mujeres vinieran a un sábado acá
a una universidad, que iban a ser mujeres en la universidad, muchísimo. Entonces hubo que interceder mucho para que tuviesen el permiso para poder acompañarnos, ¿ya? Y después, en el fondo, cuando hicimos el diagnóstico nos dimos cuenta, la primera es del diagnóstico participativo, donde ahí fue la guardería improvisada, después la otra fue planificada. Y yo mientras hacía decía, mire, tuvimos que hacer esta guardería porque las mujeres no pudieron ir tranquilas a hacer este trabajo, pero miren, estos niños que están acá, se los voy a mostrar acá, él y ella, que fueron a ese diagnóstico participativo, mientras yo hacía esta crítica reflexiva y crítica, son mis hijos. O sea, yo también tuve que ir a ese diagnóstico participativo con mis hijos, que bueno, ayudaron un montón a cuidar porque son más grandes, como se puede ver ahí. Entonces, las dificultades de ellas y las dificultades mías, que yo me miraba desde otro lugar, una académica muy importante, eran las mismas, ¿ya? Análisis. Más análisis. Lo dirigimos desde un principio a las mujeres, ¿sí? Dijimos, ¿los niños están desnutridos? Ah, la mamá. ¿Dónde está la solución? La mamá. Y ahí vemos una mamá. Entonces, responsabilidad centralizada en las mujeres, que se basa en el binomio madre-hijo, que tiene un fundamento, como dirán mis amigas aquí matronas, desde inútero, donde sí, dependen completamente de nosotras. Y después se alarga, si queremos sobre todo promover la lactancia materna durante este periodo, donde nadie más nos puede apoyar, ¿sí? Somos nosotras las que damos la lactancia materna. Pero ese fundamento llega hasta ahí, y ese fundamento se sigue extrapolando durante todo el cuidado de las niñas y los niños, con todo el foco de la responsabilidad de la nutrición y de otros cuidados que caen siempre sobre la madre, sobre la mujer. ¿Hacia dónde avanzar, finalmente? Desde cuando planteé la pregunta, que me tendría que haber leído esos documentos, donde lo planteamos, la planteamos mal hecha, porque en el fondo y además acotamos las soluciones en un solo foco, cuando quizás si, este foco que vemos acá pudiese ser mucho más oportuno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hacia dónde avanzar? Uy. Ideas finales. Tenemos que analizar los posibles sesgos de género en el planteamiento del problema, que es lo que me decían antes, ¿sí? Plantear las posibilidades de soluciones con perspectiva de género. En el fondo, nosotros nos acotamos a una sola mirada. Cuando si la abriéramos, ni siquiera es como por justicia o porque, como yo me declaro ahora una feminista cognitiva, porque todavía estoy en la cabeza y me cuesta el acto, podemos estar limitando las posibilidades de soluciones, ¿sí? Y estas dos últimas ideas que quiero compartir con ustedes, las aprendí en el diploma de género y en la academia que estoy haciendo en la Casa Central, y que me ha hecho que esté hoy día aquí y que sea ahora, que digo que si uno no puede no ser feminista y que lo otro, con mucho respeto, refleja ignorancia, porque con todo lo que yo he visto y aprendido en estos años no me queda otra, solo que los actos, aquí la transformación al hecho me cuesta un poquito más. No, sí cierro, esta es mi última diapo. Las dos ideas. El conocimiento está socialmente construido, ¿sí? Y por ende, generizado, tiene género, ¿sí? Y ahí el sesgo androcéntrico de cómo hemos sido formados, ¿sí? Finalmente eso. Y la segunda es que la objetividad que nosotros siempre desde la ciencia, sobre todo de las ciencias más duras, ¿sí? Nos planteamos que hay una verdad, ¿sí? Y que son datos y objetividad. Pero la objetividad también no es sinónimo de neutralidad. Nosotros nos paramos desde una posición política, nos paramos desde una posición de nuestras ideas, nos paramos como no somos cajas vacías, desde nuestra formación. Entonces, objetividad no es sinónimo de neutralidad. Y la objetividad es situada y parcial, ¿sí? En el fondo tampoco es que nuestra visión sea la única y la verdadera, sino que tiene que ser co-construida y destruida y con un posicionamiento crítico. En el fondo debiéramos de, así como yo cuestioné en esta presentación, es un proyecto bonito, igual tenemos unos recetarios, si los quieren se los podemos regalar para que los repartan, son maravillosos, están los videos, es un proyecto bonito, pero que pudo haber sido mucho más bonito si yo hubiese hecho este análisis con perspectiva de género antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen.